general, que es que la consolidación influye de manera positiva en la determinación de la capacidad de soporte de los suelos en el sector este del centro poblado de Salcedo Puno, y podemos identificar tres hipótesis específicas, los cuales son: el nivel de asentamiento real por consolidación superan los valores admisibles de 2.5 centímetros. Los asentamientos por consolidación afectan severamente las construcciones existentes, y el ancho de cimentación más adecuado, según la deformación del suelo, está comprendido entre 1,10 a 1,70. Como marco teórico, voy a tratar de explicar un poco de lo que es el diseño, lo que es los principios de la consolidación. Como en toda estructura, en los suelos debemos conocer sus propiedades mecánicas de resistencia. Resistencia, ¿a qué nos referimos? Lo que normalmente conocemos como lo que es el Q admisible o la capacidad de soporte. Y de deformación, lo que es deformación conocemos como los asentamientos permisibles o lo que es la distorsión angular. Antes de utilizarlo como un elemento al cual se le va a transferir esfuerzo, debemos conocer bien estas dos propiedades, la resistencia y la deformación. Como principio, lo que es el modelo biológico presentado por el profesor Carter Sagi, podemos observar, en una primera instancia se está aplicando una carga de 10 kilonewtons y se observa que en un tiempo inicial se ve que la carga está siendo absorbida por el agua. Pero ¿qué va a pasar en un tiempo intermedio? Va a empezar a haber una expulsión de agua debido a esta abertura que se está generando, ¿no? Y por lo tanto va a haber una disminución, una reducción en lo que es el resorte. Y un tiempo final va a llegar a un punto de equilibrio en donde esta carga de 10 kilonewtons va a ser asumida por el fluido. Entonces, básicamente la consolidación es una transferencia de esfuerzos del agua a lo que es las partículas de suelo, ¿no? Entonces, eso es como primer principio de la consolidación. Acá podemos ver la consolidación y su influencia en la capacidad de soporte de los suelos. Como podemos ver en un tiempo inicial, sin carga externa, podemos observar que hay un círculo de Moore inicial. ¿Qué va a pasar? Pero mientras va transcurriendo el tiempo, va a haber un aumento en las tensiones efectivas y por lo tanto va a haber un aumento en la resistencia al corte. Entonces, la consolidación también se le puede definir como la densificación de los suelos, pero que, que va a ocurrir a largo plazo. Y podemos acá observar, ¿no?, intenciones finales que ya ha llegado a una resistencia última y por lo tanto ha aumentado sus propiedades mecánicas. Y por ende va a haber mayor contacto entre partículas debido a este aumento de tensiones efectivas. Como, como otro punto que quiero tomar son los tipos de asentamientos. Tenemos tres tipos de asentamientos, los cuales son el asentamiento inmediato, que normalmente ocurre en lo que son los suelos de grano grueso, los que son las gravas y las arenas. Tienen una deformación elástica y no hay un cambio en el contenido de agua debido a su alta permeabilidad. Tenemos los asentamientos por consolidación primaria y secundaria, los cuales van a ocurrir en suelos cohesivos. Estos suelos al aplicarle carga, va a haber una expulsión de agua debido a esa carga, ¿no? Pero esto se ocurre a largo plazo. Es por eso que nos estamos tratando de enfocar en estos dos puntos. Tenemos lo que son los asentamientos diferenciales. No es fácil decidir qué valor de asentamiento tendrá un efecto perjudicial en una estructura. Esto se debe a que el asentamiento uniforme tendrá un efecto adverso mínimo sobre la estabilidad estructural, pero incluso un asentamiento diferencial pequeño puede causar problemas. Como podemos observar acá en la imagen A, esta vivienda ha sufrido un asentamiento uniforme, por lo tanto no va a tener una presencia de grietas debido a que ha sufrido una deformación uniforme. A esto nosotros debemos aspirar. Acá podemos observar en el caso B una cierta inclinación, pero con distorsiones angulares permisibles, y por lo tanto no se puede observar grietas, ¿no? Pero en la figura C, ¿qué está pasando? Que las distorsiones aquí, las deformaciones que está sufriendo esta vivienda, es lo que está causando daños tanto estéticos como estructurales. En lo que es estructural va a haber un cambio de momentos, cambio de cortantes debido a ese desfase que hay entre zapatas, ¿no? Y acá podemos ver lo que son las distorsiones angulares. Esta normalmente lo he sacado de lo que es la norma E050, y podemos ver los rangos de distorsiones angulares. Como capítulo 3 tenemos el procedimiento metodológico. La investigación es aplicada, según Sampieri, define que
Busca resolver problemas en la práctica, busca convertir el conocimiento teórico en conocimiento práctico. Se acoge a la recolección de datos. La presente investigación se basa en la teoría de la consolidación y su influencia directa sobre los suelos y estructuras existentes. Es una investigación explicativa debido a que para la obtención de los datos se utilizarán métodos y teoremas ya estudiados. El propósito es explicar las causas de sucesos o fenómenos. Se enfoca en explicar por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. Es una investigación descriptiva porque miden, evalúan y recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Se han realizado tres puntos o tres calicatas a cielo abierto, de donde se han extraído todos los datos para hacer los ensayos de laboratorio. Como variables de investigación tenemos lo que es la variable independiente, que es la consolidación, y que básicamente están en función de la carga y el tiempo. Tenemos como variable dependiente lo que es la capacidad de soporte y las propiedades físicas y de deformación del suelo. En lo que es la capacidad de soporte tenemos la cimentación. En la cimentación tenemos lo que es el ancho de la cimentación. En este caso se ha escogido lo que son las zapatas aisladas y las verificaciones por asentamientos permisibles, ¿no? Que es de 2.5 centímetros. En las propiedades físicas se ha realizado lo que es el ensayo de granulometría, los límites de consistencia, la gravedad específica y el ensayo de consolidación. Como objeto de estudio en muestra tenemos, se ha considerado como objeto de estudio las zonas donde se extrajeron las muestras de suelo. Como se puede ver en la imagen, se tienen 3 puntos donde se han extraído las muestras de suelo para hacer su, su análisis en laboratorio. Y del mismo modo se han escogido alrededor de estos puntos 10 viviendas mediante un muestreo no probabilístico, que básicamente es a criterio de mi persona. Procedimiento para la ejecución de la investigación. Se han utilizado los siguientes reglamentos, que son las ACTM, y los siguientes ensayos, que son el contenido de humedad, granulometría, límites de consistencia, gravedad específica, clasificación de suelos y el ensayo de consolidación. Estos ensayos se han realizado en las 3 zonas de estudio geotécnico. Acá podemos ver el procedimiento. Primeramente se han extraído las muestras de suelo, se ha llevado al laboratorio, se ha envuelto en plástico para que no pierdan sus propiedades que tienen in situ, se ha realizado el análisis granulométrico, se ha hecho los límites de consistencia, el límite líquido y el límite plástico y la gravedad específica. Del mismo modo, se ha hecho el ensayo de consolidación. Como ensayo de granulometría, los pasos que hemos seguido es que se ha cogido una cantidad de 500 gramos de suelo, y se ha hecho el lavado por la malla número 200 para eliminar este resto de materia orgánica. Una vez hecho el lavado, se ha procedido a llevar al horno y para hacerlo secar a una temperatura de 105 grados centígrados. Y una vez seco, se ha tomado los diferentes tamices, que es la malla número 4, la número 10, la número 40, la número 100 y la número 200. Y una vez obtenido esas mallas en ese orden, se ha procedido a hacer el tamizaje, ¿no? Y se, y se anota las partículas de suelo retenidas en cada tamiz. Para los límites de Atterberg o el ensayo para los ensayos de límites de consistencia, se ha hecho lo que es el límite líquido, que se ha tamizado una muestra de 150 a 200 gramos por la malla número 40, y una vez tamizado, se ha procedido a llevar la muestra a una cazuela donde se ha hecho el moldeo, agregando agua hasta obtener una pasta así pastosa, con el fin de colocarlo en este dispositivo llamado copa de Casagrande. Y, y, y se hace el golpeteo a 1 centímetro de caída y tiene que cerrarnos a 13 milímetros una vez ranurado, ¿no? Tiene que cerrar en la ranura de la copa de Casagrande. Entonces eh, se ha hecho eso en rangos de 25 a 35 golpes, otro rango de 25 a 20 golpes y otro rango de 20 a 15 a 20 golpes, a 10 golpes digo, para obtener así 3 puntos y poder graficar lo que es la curva de fluidez y poder obtener el límite líquido. Para el límite plástico se ha cogido la muestra sobrante del límite líquido y se ha hecho bollitos de 3.2 milímetros de diámetro.
Y normalmente estos rollitos se hacen hasta que presenten grietas, y una vez que presentan grietas, se extrae esta muestra, se coloca en una tara de aluminio y se lleva a lo que es el horno para obtener su humedad. Se ha hecho la gravedad específica, primeramente se ha hecho la calibración del matraz, que podemos observar, que básicamente consiste en llenar el matraz con agua, solo agua, y desairearlo con una bomba de vacíos. Primeramente se hace la calibración del matraz y una vez calibrado se procede a colocar la muestra de suelo primero, luego ese agua desairada que hemos desaireado y se procede a medir, ¿no? El peso del matraz más suelo y más agua. Y, y una vez obtenido ese peso, relacionamos el peso de los sólidos sobre el peso del agua y obtenemos lo que es la gravedad específica. Se ha hecho el ensayo de consolidación, que primeramente se ha hecho la medición del anillo, se ha medido el diámetro interior, es, y se ha hecho el moldeo en este diámetro, ¿no? De la muestra que estamos ensayando. Se ha hecho el moldeo en este anillo, se toma el dato de su peso y procedemos a montar el anillo en esta celda de consolidación. En la siguiente secuencia, primero una base rígida que está aquí empotrada en la misma celda, luego una piedra porosa inferior, el papel filtro, para que no haya pérdida de materia, del material sólido, espécimen en el anillo con la muestra, el papel filtro nuevamente y la piedra porosa superior. Y una vez seguida esta secuencia, se procede a colocar lo que es la placa o el bastidor del consolidómetro y poner el deformímetro a la muestra de suelo. Tiene que estar en la parte media para que pueda, pueda esta muestra pueda absorber toda la carga que se le va a imponer. Una vez ajustado todo el marco de carga, como se observa aquí, se procede a saturar la muestra y se procede a colocar inmediatamente la primera carga o el primer esfuerzo, que es de 12.5 kilopascales. Y procedemos a registrar, ¿no? En tiempos de 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Así sucesivamente, el doble del tiempo anterior. 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, hasta las 24 horas. Una vez concluidas las 24 horas, se procede a, a seguir cargando con una carga de 25 y así sucesivamente hasta llegar al esfuerzo de 800 kilopascales. Acá podemos observar de mejor manera cómo se hace el proceso de carga. En el primer día podemos ver la lectura inicial y a las 24 horas tenemos una lectura final. En el día 2 igual, de igual forma. En el día 3 hasta llegar al día 7 con las diferentes cargas, ¿no? Acá se puede observar las cargas. Y en el último día se realiza un proceso de descarga, que es básicamente retirar la carga, y lo que se va a observar en la muestra es una expansión del suelo. Y eso es lo que se observa acá, ¿no? Se está expandiendo. La descarga se realiza en periodos en los mismos periodos, pero hasta llegar al tiempo de 8 minutos. Y eso se realiza en un solo día, en el octavo día, como se observa. Ahora, ¿qué resultados debemos obtener del ensayo de consolidación? Debemos obtener lo que es el esfuerzo de preconsolidación. Como podemos ver aquí, primeramente se ubica un punto D, que es el punto de mayor radio, se traza una tangente y se traza una línea horizontal. Una vez trazadas esas dos líneas, se traza una bisectriz. Y eh, esta línea AB se proyecta así de forma recta y va a interceder con la bisectriz en un punto. Y ese punto nosotros lo definimos como el esfuerzo de preconsolidación. Del mismo modo podemos obtener lo que es el índice de compresión, que es el cambio en la relación de vacíos entre el cambio en lo que es los esfuerzos efectivos o al estado de esfuerzo a lo que estamos sometiendo. De igual forma, el índice de recompresión, que es el cambio en la relación de vacíos respecto al cambio en lo que es los esfuerzos efectivos. Y normalmente se obtienen este tipo de curvas, que podemos ver en la línea AB una curva de recompresión, en la línea BC una curva virgen, y en la línea CD una curva de rebote o de expansión. Este es el proceso donde se realiza el proceso de descarga, que se está viendo un aumento en la relación de vacíos, debido a esa expansión del suelo, porque le estamos retirando carga.
Esto es para el cálculo de asentamientos, como podemos observar. Cuando es un suelo normalmente consolidado, nos encontramos en este tramo, en el tramo AB, y calculamos el asentamiento con esta expresión. Para el caso 2 y 3 es para suelos preconsolidados que, que están en la curva AB y se hace el cálculo respectivo con estas expresiones. Se ha utilizado esta ficha de evaluación para poder determinar nuestro segundo objetivo, que es la evaluación de las viviendas. Básicamente se ha tomado lo que es la información general de las viviendas, su uso, número de niveles, las dimensiones, sobre qué tipo de suelo están fundados, y se ha hecho la evaluación de daños. Esta evaluación se ha hecho en el año 2020. Una de las limitaciones que se ha tenido es que en esa época estaba en temporada de pandemia y no ha sido posible la recolección más minuciosa de los datos. Por lo tanto, había una cierta desconfianza de la gente debido al estado de emergencia que había. Acá podemos ver las escalas de medición, como yo lo estoy valorando, lo que es esas evaluaciones que he realizado, lo cual voy a explicar más a detalle en los resultados. Esta es la metodología empleada para obtener nuestro tercer objetivo, para lograr nuestro tercer objetivo, que es, que es determinar el ancho de la zapata en función de la deformación del suelo. Básicamente, esta es la expresión que se ha utilizado, que considera una de las variables, que es la deformación, lo que es el ancho de la cimentación, el M sub B, que es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, un factor de influencia y la altura de los estratos a la que está sometido. Y la carga es lo que nos arroja, la carga que va a resistir con estos parámetros que nosotros vamos a cargar, ¿no? A esta fórmula. Como capítulo 4 tenemos lo que son los resultados de investigación. Primeramente voy a presentar lo que es la granulometría, donde en el primer punto, aquí en la zona geotécnica 1, se ha podido observar que la preponderancia de lo que son los suelos finos. Como podemos observar, ha pasado un 90%, lo que es la malla número 200, por lo tanto es un suelo fino. Podemos observar los límites de consistencia. Se ha obtenido un límite líquido de 38, un límite plástico de 27. Se ha hecho la clasificación dándonos un limo arcilloso de baja plasticidad para la zona 1. Se ha hecho el ensayo de gravedad específica y se ha obtenido una gravedad específica de 260. Se ha hecho el ensayo de consolidación y se ha obtenido un CC, que es el índice de compresión de 1.81, el índice de recompresión de 0.05 y un esfuerzo de preconsolidación de 250 kilopascales. Estos es los resultados obtenidos de la zona 1. Para la zona 2, lo que hemos obtenido es que podemos observar que hay una cierta cantidad de arena. Por lo tanto, podemos ver una cierta cantidad de fino con una cierta cantidad de arena. Los límites de consistencia nos ha arrojado un límite líquido de 39%, un límite plástico de 24%, y se ha hecho la clasificación dándonos una arcilla arenosa de baja plasticidad. Nos ha dado una gravedad específica de 2.63. Hemos obtenido también los parámetros de consolidación o de deformación, un C sub C de 0.22, un C sub S de 0.02 y un esfuerzo de preconsolidación de 40 kilopascales para la zona 2. Para la zona 3 se han hecho los mismos ensayos y podemos observar que aquí está pasando una cantidad mínima de lo que es grava y está pasando más del 50% de lo que es finos, ¿no? Lo que son los materiales cohesivos. Se ha obtenido los límites de consistencia, un límite líquido de 36, un límite plástico de 18, y se ha hecho la clasificación dándonos una arcilla arenosa de baja plasticidad. Se ha hecho el ensayo de gravedad específica dándonos un GS de 2.65. Se ha obtenido los parámetros de deformación dándonos un C sub C de 0.80, un C sub S de 0.04 y un esfuerzo de preconsolidación de 200 kilopascales. Con estos resultados obtenidos de las tres zonas, hemos procedido a hacer una propuesta de edificación, ¿no? para hacer el cálculo de nuestros asentamientos. Entonces se ha hecho el metrado de cargas para esta edificación, una edificación de 4 niveles que va a ser para uso familiar, y nos da el metrado de carga, el total de carga muerta de 600 kilogramos por centímetro cuadrado, y de carga viva de 250, esto obtenido del reglamento E020, donde nos indica
una sobrecarga de 250 para lo que es viviendas. Y tenemos una carga de servicio de 850 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá también hemos distribuido lo que son las áreas tributarias. Se ha hecho la distribución y se ha tomado como referencia lo que es la zonificación geotécnica proporcionada por la Municipalidad Provincial de Puno, por el área de la Sugerencia de Desarrollo Urbano, donde nos indica que para esta zona de Salcedo tienen suelos areno-limosos de 1.43 a 3.82, dándonos la capacidad admisible, ¿no? Se ha tomado como punto de referencia esto porque y hemos asumido una capacidad admisible de 1.20 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esto ¿con qué fin lo hemos hecho? Para tomar referencia, para que nos sirva de referencia más que todo para el predimensionamiento de las zapatas. Acá podemos ver el cálculo de la carga de servicio para la zapata central, para esta zapata de aquí que tiene mayor área tributaria. Se ha tomado los datos, las longitudes y se ha calculado un área tributaria. Del mismo modo se ha tomado lo que es las sobrecargas, el metraje de cargas realizado para la carga muerta y carga viva, y se ha multiplicado por el área tributaria, por el número de niveles, y se ha obtenido una carga de servicio de 41.88 toneladas para la carga, para la zapata central. Del mismo modo se ha dimensionado la zapata con la capacidad admisible de 1.20 y nos ha dado un resultado de una zapata de 2x2 con una altura de 0.50. De igual forma se ha hecho para la zapata intermedia, dándonos una carga de servicio de 19.64 toneladas. Para lo que es la zapata esquinera, de igual forma, se ha tomado las áreas tributarias, se ha hecho lo que hemos podido observar y se ha obtenido una carga de servicio de 9.02 toneladas. Ahora, para nuestro primer objetivo, se ha realizado lo que es el cálculo del asentamiento real por consolidación, pero para la zona 1. Primeramente se debe calcular lo que son los esfuerzos geostáticos o los esfuerzos producidos por la masa de suelo que está en el sitio, ¿no? Luego se ha hecho el esfuerzo, el incremento de esfuerzo debido a esta zapata, porque esta zapata va a crear aquí en el suelo un incremento de esfuerzos debido a ese peso. Se ha hecho ese cálculo y se ha hecho el incremento de promedio de esfuerzos, que básicamente se basa en la teoría de Bolsineski, donde se ha tomado el estrato de arcilla en el punto superior, en el punto intermedio y en el punto inferior. Y se ha calculado lo que es el asentamiento total. Y nos ha resultado un asentamiento de 3.2 centímetros por la zapata más cargada, que es la zapata central, que tiene una carga de 41.88 toneladas. Aquí podemos ver el resumen para la zona 1, para la carga, para la zapata central. Podemos observar el 3.12, de 4.93 para la zona 2 y para la zona 3 de 6.90. En la zona 3 está habiendo mayor deformación debido a que sus propiedades de deformación son más severas. De igual forma se ha hecho para lo que es la zapata medianera, que tiene una carga de 19.64. Hemos obtenido 1.60 para la zona 1, para la zona 2 de 1.95, para la zona 3 de 3.70 centímetros, y de igual forma para lo que son las zapatas de esquina, con las cargas danos un asentamiento de 0.78 para la zona 1, de 1.10 para la zona 2 y de 1.90 para la zona 3. Ahora, para nuestro objetivo 2 se ha hecho la evaluación y lo que se ha podido observar es que las casas que tienen mayor antigüedad presentan grietas más severas, como estas casas de NACE. A pesar que son de un nivel, presentan grietas muy, muy pronunciadas, ¿no? Se pueden observar eso. Y las casas recientemente construidas presentan grietas así moderadas a leves, debido a que estas casas han sido construidas y la consolidación ocurre a largo plazo. Entonces, posiblemente de aquí 8 años o 10 años puede ser que estas viviendas hayan sufrido, puede ser que puedan presentar grietas mayores, ¿no? Debido a que la consolidación no es un fenómeno que se produzca instantáneamente, sino que se produce a largo plazo. Entonces, eso es lo que se ha observado y se ha hecho la evaluación, como dije, de 10 alrededor de esa zona donde se ha extraído esa calicata. 10 viviendas han escogido y tenemos un total de 30 viviendas, ¿no? Y se ha hecho la clasificación según esta escala de medición. Para el tipo de fisura, si tiene un valor de 1, quiere decir que presenta solo fisuras horizontales.
Si tiene una valoración de 2, quiere decir que presenta fisuras verticales y horizontales. Y así se ha hecho esta escala de valoración. De igual forma para el relleno. Si tiene una valoración de 0, quiere decir que es un relleno controlado. Pero si tiene una valoración de 1, como en estos casos, quiere decir que es un relleno no controlado. Y las patologías vinculadas a la consolidación, como es la humedad, bulbo de presiones desigual, a veces hay edificaciones de 5 niveles y a su costado podemos observar edificaciones de 2 niveles, entonces va a haber un desnivel en lo que es el bulbo de presiones, porque una casa de 4 niveles va a presentar mayor carga y por ende va a haber mayor deformación y va a poder afectar a su vecino, que es de 2 niveles, ¿no? Entonces, eso está tomándose también esa evaluación. Y de igual forma se clasifica, ¿no? Acá, por ejemplo, si tengo como acá, ¿no? Si tengo una escala de 2, podemos ver acá un bulbo de presiones desigual. Y así sucesivamente. Entonces, la valoración al final ha sido la suma de estos tres, de estos 4 aspectos que se ha tomado en la evaluación. Y lo hemos clasificado así. De 1 a 3 existe una incidencia leve de la consolidación en construcciones existentes. Si es de 4 a 6, como estos casos que vemos de 5, y algunos de 6, entonces podemos decir que existe una incidencia moderada de la consolidación en construcciones existentes. Si hay de 7 a 10, existe una incidencia severa, entonces quiere decir que estas viviendas presentan grietas mayor a 1 milímetro. Acá, como podemos ver, ¿no? Presentan grietas mayores, tienen bulbos de presión desiguales, tal vez tienen rellenos no controlados, entonces se está calificando según eso, ¿no? Entre más aspectos desfavorables es mayor la incidencia de la consolidación en las construcciones existentes. Aquí se ha hecho un gráfico para mejor entendimiento. Para la zona 1 podemos observar que la consolidación ha afectado de manera moderada. Para la zona 2, acá están en mitades, ¿no? Podemos observar que han sido 40%, la consolidación ha influido 40%, acá 30% en estado leve y 30% de igual forma en el estado moderado, ¿no? Para la zona 3, de igual forma, presentando una incidencia moderada y una incidencia mínima, leve, ¿no? De una vivienda. Aquí podemos observar, se ha hecho las zonas donde se ha tomado las viviendas y lo estamos comparando lo que es con los asentamientos, ¿no? Pero, que hemos calculado. Asentamientos menores a 3.5, podemos observar que en esta zona geotécnica 1 las propiedades de deformación son más favorables, ¿no? Son más resistentes. Pero ¿qué pasa en estas zonas? Estamos observando mayor asentamiento y por ende en su evaluación se ha corroborado que efectivamente estas viviendas presentan fisuras moderadas a severas. Ahora, para nuestro objetivo 3 se ha tomado esta metodología, que básicamente he explicado en la metodología esta fórmula o esta expresión donde toma lo que es la deformación, el ancho de la zapata, coeficiente de compresibilidad volumétrica, el factor, un factor, este, es el factor que toma Bucinski, según la profundidad a la que está sometido el estrato, las alturas de los estratos, y para la zona 1 estamos haciendo el cálculo para una deformación de 2.5 centímetros para un ancho de 1 metro por 1. Podemos observar que nos sale una carga de 8.000 kilos. Se ha hecho esto así varias iteraciones y se ha obtenido los siguientes datos. Estos son los datos obtenidos y son los pesos, ¿no?, que soporta para ese ancho de zapata. Podemos observar que para la zapata más cargada, para una deformación de 2.5, tenemos un ancho entre 2.25 a 2.30. Para una deformación de 3.5 va disminuyendo, ¿no? 1.90, 1.95. Entonces, esto lo he expresado mejor en una gráfica que presento a continuación, que es para la carga más pesada de 44 toneladas, que representa la zapata central, se puede observar que para una deformación de 1 centímetro se tiene un ancho de 360, 360 metros. Para una deformación de 2.5 tenemos un ancho entre 2.30. Para una deformación de 5 centímetros, de igual manera, de 1.70, ¿no? Y para una deformación de 10, podemos observar que está bajando el ancho de la zapata. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a mayor área de contacto, la deformación va a ser menor. ¿Qué va a pasar? Entonces,
Eh, hemos tomado también como referencia lo que es el Q admisible, que es este B mínimo, debe estar dentro de esos rangos para que no haya una falla por lo que es capacidad de soporte. Podemos observar aquí la línea. Esa línea B es nuestro punto de referencia, entonces, a la hora de realizar el ingeniero estructural su diseño, puede tomar aquí, puede hacer la toma de decisiones en función a estas deformaciones, ¿no? Pero siempre considerando lo que es la capacidad de soporte, porque no podemos dejar de lado, es un parámetro muy importante lo que es la resistencia por capacidad de soporte. Entonces, puede tomar bien aquí arriba de 2.5 o una zapata de 2.30 y por abajo puede tomar por una deformación de 5, pero va a disminuir ya también. Va a haber acá una disminución de lo que es, pero vas a tener mayor asentamiento. Aquí estás aumentando el área de contacto, pero vas a tener menos deformación. Entonces, es básicamente para el ingeniero estructural, para que haga la toma de decisiones y estamos dejando esto como aporte a la zona en estudio. De igual forma se ha hecho para la zona geotécnica 2 y se ha obtenido estos parámetros. Aquí se tiene un poco más, como este suelo, como esta parte de la zona geotécnica 2 es un poco más desfavorable, se va a tener más deformación y por ende mayor el área de contacto. Podemos observar que para 44 toneladas tenemos una deformación 2.5 y tenemos un ancho de 3 por 3. Para deformaciones de 3.5 tenemos un ancho de 2.50. Para deformaciones de 6 tenemos un ancho de zapata entre 1.90 a 1.95. Y para deformaciones de 10 esperamos un ancho de zapata de 1.50. Entonces siempre tenemos que estar referenciados a esto. Como ya lo dije, entonces esto es para la toma ya de decisiones, para el ingeniero estructural, para que tome en cuenta varios factores como es la economía de las cimentación, ¿no? En este caso zapatos aislados. De igual forma, para la zapata 3, que se ha obtenido estos valores para la zapata más cargada de 2.5, no hay mucha variación con la zona 2, casi son los mismos valores que para 44 toneladas, con una deformación de 2.5 se tiene un ancho de zapata de 3 por 3. De igual forma, para una deformación de 4, un ancho de 2.40 por 2.40. Y así, ¿no? Eso sería lo que es para el tercer objetivo. Entonces se ha hecho la prueba de hipótesis, donde precisa la primera hipótesis que el nivel de asentamiento real por consolidación supera el valor admisible, 2.5. Como hemos visto, lo que es la zapata central ha superado el valor admisible y por ende, nosotros se ha podido observar mediante la evaluación que realmente hay grietas, ¿no? Bien pronunciadas y que realmente la zapata máscara ha producido este tipo de asentamientos no tolerables. Para lo que es la zapata medianera, solo ha superado en lo que es en la zona geotécnica 3. Y para la zapata de esquina no ha superado en ni una de las tres zonas, debido a que la zapata de esquina no carga mucha carga, debido a su baja área tributaria que tiene. Para la prueba de hipótesis, para el segundo objetivo específico, donde hemos precisado que los asentamientos por consolidación afectan severamente las construcciones existentes, entonces se ha tomado la metodología de lo que es el chi cuadrado y se ha obtenido, se ha realizado mediante tablas para un nivel de significancia del 5% y se ha podido obtener un chi de tablas de 5.99. Y hemos hecho el cuadro de frecuencias y se ha tomado los aspectos de frecuencia observada y frecuencia esperada, dándonos un chi cuadrado calculado de 8.10. Como el calculado es mayor al de tablas, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, donde podemos afirmar que los asentamientos por consolidación afectan severamente las construcciones existentes con un nivel de significancia del 5%. Para la tercera hipótesis, que es que hemos suponido que el ancho de zapata más eficiente está comprendido entre 1.10 y 1.70, podemos observar que para la zapata más cargada esta hipótesis no va a cumplir porque requiere más área de contacto. En el caso de la zapata medianera y de esquina sí va a cumplir porque sus cargas son menores y por ende se puede hacer acá las comprobaciones. Como conclusiones,
al objetivo general tenemos que los asentamientos por consolidación en el sector este del centro poblado de Salcedo son productos de suelos lacustres arcillosos de gran espesor y tienen influencia positiva en la capacidad de soporte de los suelos en un periodo largo, debido a que la consolidación es un fenómeno de aumento de esfuerzo efectivo en función de sus propiedades hidráulicas. Esto se produce debido a la aplicación de la carga máxima de 41.88 toneladas en las tres zonas del sector, produciendo asentamientos máximos de 3.12 en la zona 1, 4.93 en la zona 2 y 6.9 en la zona 3, lo que conlleva una deformación de cambio volumétrico que influye de manera negativa en la funcionalidad de elementos estructurales, lo que limita la ampliación futura de la construcción en casos severos, incrementos de más niveles y OPIs. Como podemos observar aquí, a largo plazo, ¿qué va a pasar con las partículas del suelo? Va a haber una densificación del suelo y por ende un aumento en la resistencia al corte. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Porque va a haber un cambio volumétrico y por ende se va a presentar estas fallas debido a ese desfase volumétrico. Entonces, incide de manera positiva en lo que es la capacidad de soporte, pero incide de manera negativa en la funcionalidad, en la serviciabilidad de lo que es la vivienda. Entonces, ese es el objetivo, la primera conclusión para el objetivo principal. Para el primer objetivo específico, se tiene que el asentamiento por consolidación para la edificación propuesta de 4 niveles en la zona de estudio superan los asentamientos permisibles de 2.5 para la zapata más cargada. Cabe resaltar que las deformaciones dependen de la estratigrafía que compone el suelo de fundación, variando en algunos casos. Como podemos observar, ha superado el valor admisible en lo que es la zapata central y por ende estamos esperando lo que es las distorsiones angulares y lo que es la presencia de grietas, como podemos observar en la imagen, debido a este desfase de esta zapata más cargada, porque para esas luces y para esa deformación, estoy seguro que va a superar esta distorsión tolerable. Para la tercera conclusión, para el segundo objetivo específico, de las 30 viviendas evaluadas, se observó que el 23% se encuentra en un estado de daño leve, con presencia de humedad y fluorescencia en muros, el 64% en un estado moderado, con presencia de fisuras y grietas en muros, y el 13% se encuentra en un estado severo, con fallas en elementos estructurales, losa aligerada y muros portantes. Se concluye que la consolidación de suelos afecta en un nivel moderado a severo las construcciones existentes. Debe tenerse en cuenta que el fenómeno de consolidación es un proceso a largo tiempo, puede durar años. Entonces, esto se deja como una línea de investigación para futuros investigadores que puedan realizar, pueden realizar la evaluación de aquí 5 años, 3 años, qué ha pasado, ¿no?, con estas viviendas evaluadas. Como cuarta conclusión, se propone el mejor ancho de zapata que varía en función de la deformación del suelo, con la finalidad de que el ingeniero estructural pueda tomar decisiones y tenga un control sobre los asentamientos en zapatas aisladas, mejorando su diseño, lo cual presentará escasa probabilidad de generar patologías indeseables a futuro, como son las fisuras y grietas. Como primera recomendación tengo que al corroborarse que la consolidación influye en la capacidad de soporte de los suelos, se sugiere dar mayor interés a los estudios de suelos en lo que corresponde a las propiedades de deformación, asentamientos por consolidación y realizar las verificaciones por asentamientos admisibles y distorsiones angulares tolerables. Como segunda recomendación es realizar este trabajo en otras zonas del centro poblado de Salcedo y Jayiguaya, debido a que Jayiguaya está todavía en crecimiento poblacional, está en pleno desarrollo urbano, y por lo tanto se puede realizar una evaluación futura para conocer el nivel de los asentamientos por consolidación en las diferentes zonas con la finalidad de caracterizar los parámetros de deformación del suelo con el objetivo de mejorar las condiciones de diseño por estado de servicio a futuras construcciones, debido al crecimiento urbano que existe en las zonas. Como tercera recomendación, debe tenerse en cuenta la antigüedad de las viviendas, número de pisos, configuración estructural, proyección de niveles o pisos a futuro, uso de la edificación, entre otros parámetros, para realizar una evaluación más minuciosa. Como cuarta recomendación, tengo que debe tenerse en cuenta que el ingeniero geotecnista debe proporcionar parámetros de deformación y perfiles estratigráficos adecuados en función de sus propiedades físicas, mecánicas y de deformación, y al estado de esfuerzo al que van a estar sometidos esos estratos.
Muchas gracias a la terna de jurados. He concluido con mi exposición, para lo cual agradezco a Dios por darme la oportunidad de seguir aquí en la tierra, a la magíster Dina Consuelo Navido Rodríguez por sus acertadas orientaciones. Gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de este acto académico, el cual es las preguntas de los miembros del jurado. Invito al primer miembro de este jurado, al doctor Ángel Manuel Olazábal Guerra, para que realice las preguntas que considere conveniente. Y ya, gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. Haber estado viendo, revisando la tesis, dice influencia de la consolidación en la capacidad de soporte, o sea, la capacidad de carga de, de las olas, ¿no? Del sector Este, de centro poblado, de Salcedo, ¿no? A ver, le preguntaré directamente qué influencia de la consolidación tiene en el centro poblado de Salcedo, Puno. ya. Como he podido mencionar en mi conclusión, tiene una influencia positiva en lo que es la capacidad de soporte, porque la consolidación se define como la densificación de suelos debido a que va a haber un contacto entre partículas. Se va a densificar el suelo debido a la carga. Entonces va a haber una influencia positiva en la capacidad de soporte, pero va a haber una influencia negativa en lo que es la serviciabilidad de las edificaciones, porque esas edificaciones Ya, ahí van a estar, ¿no? espérate, ya, ¿quién influye a quién? La consolidación influye a la capacidad de soporte. A la capacidad de soporte. ¿Qué hace que suceda? Ah, hay, ¿Aumenta o hace que disminuye la capacidad de soporte? aumenta la capacidad de soporte debido a esa densificación. Va a haber mayor contacto entre partículas y va a haber un mayor esfuerzo efectivo. Es por ello que va a haber un aumento en sus propiedades mecánicas, que es la resistencia al corte. Sí, puede ser también a la compresión. Este, ¿quién, cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? La variable independiente es la causa, que es la consolidación, y la variable dependiente es de los efectos, ¿no? Es el aumento en la capacidad de soporte, esa densificación que se va a producir debido a la consolidación. Ya, bueno, es un poco el título, no me llega a Sí, convencer del ingeniero. todo. No se puede poner, parece un objetivo, ¿no? Sí, ingeniero, Todos eso. los objetivos se le pone verbo adelante. Sí, ingeniero, justamente eso, la primera terna de jurados que he tenido, esta tesis ha tenido ha habido bastantes cambios, entonces, en ahí es donde se ha perdido esa continuidad, ¿no? De lo que se quería hacer. Entonces, es por eso que el título se ve de esa manera, ingeniero. Ya, entonces me estabas comentando de que la capacidad de carga aumenta. ¿Cuánto Sí, más o menos aumenta? ¿Por qué a- aumenta? a- aumenta debido a esa carga, ¿no? Que se va a producir. En este caso, no se ha tomado desde esa perspectiva, ¿no? En cuánto aumenta, sino es algo lógico. Se va a producir siempre, siempre va a haber eso. Es parecido a la compactación. Entonces, no podría decirle yo cuánto aumenta. Tendría que hacerse un ensayo de corte directo a esas muestras, a esas muestras de suelo consolidadas ya. Entonces, ahí yo le podría decir, ¿no? En cuánto aumenta. Se ha definido esto primeramente como hacer solamente el ensayo de consolidación, más no el ensayo de corte directo. Mm, porque si no tienes números, es igual Sí, que, no sé, una tesis en la cual no se tiene resultados, no se sabe los valores, un aproximado, o cuánto era antes y cuánto era después. Si una tesis de ingeniería no tiene números, no sería tesis de ingeniería, sería una claro, exacto. tesis de opinión. ¿No Ujú. sabes en cuánto aumenta la capacidad de soporte del suelo? Mm, Sí, se podría obtener de lo que es la densificación. El ensayo de consolidación nos da el parámetro de lo que es el
el peso volumétrico, la densidad en realidad, ¿no? Y podemos observar que a mayor carga se va densificando el suelo. Entonces, de ahí podría sacarlo, ¿no? Podría decir en cuánto se ha densificado el suelo. Tienes el Aquí, dato, y tienes el dato, por ejemplo, que en la zona que estás trabajando, cuáles son las capacidad de carga del suelo en la zona de Salcedo. ¿Tienes se ha los tomado, datos? sí, se ha tomado como referencia el estudio de lo que es lo que ha hecho el municipio, el área de subdesarrollo urbano, y se puede observar capacidades de soporte bajas, ¿no? Que son 1.2, menores de 1.5 en realidad. Entonces, al hacer el ensayo, digamos, el ensayo de corte directo, se hubiera también obtenido esos parámetros, ¿no? Se hubiera obtenido eso, güey. Mm, sí, puede influencia la consolidación en la capacidad de soporte, dice Pedro. A ver, para resultados. ¿Qué más qué más crees que ha producido tu tesis? ¿Qué beneficio más va a tener la sociedad con el desarrollo que has hecho? Ya, como mi tercer objetivo estoy proponiendo que ancho de zapata es más eficiente según la deformación del suelo. Entonces, ese sería uno de mis aportes, ¿no? Que estoy dejando a futuras investigaciones, a los pobladores en sí, ¿no? Para que puedan tomar así, una, una respuesta acertada en lo que quieren hacer respecto a lo que es, a lo que es los zapatos aislados, porque mayormente lo que se hace es, lo que hacen los pobladores es someter a procedimientos tradicionales, a la contratación de un maestro, y un maestro normalmente no toma esos criterios de deformación. Él puede decir, ¿no? A su experiencia: esto puede aguantar 4 pisos, 5 pisos, no va a pasar nada", pero no ve más allá de lo que nosotros como ingenieros vemos, de la serviciabilidad y de la vida útil de la edificación. Y ahí, cuál es tu propuesta de zapata, pe? ¿Cuál es su tamaño, su área de contacto? No sé qué estás Está, proponiendo. sí, sí, ingeniero, está en función a la carga, está en función a la carga. Ellos realizan ya el predimensionamiento y sacan una carga, ¿no? De cuánto va a ser la carga para la zapata central. Entonces, en función a esto toman ya la decisión ellos ya. Aquí ¿Quién? Tú has, podemos tú ver, has dicho que en tu objetivo tercero ibas a proponer una zapata. Y ahora me dice ellos. ¿Has propuesto o no una zapata o cuáles son las condiciones de tu propuesta, de tu tercer objetivo? es de 1.10 a 1.70, estoy mencionando en la hipótesis. Cumple lo que es para la zapata medianera y la zapata de esquina. Sin embargo, Mm, para la zapata central no cumple. Tendría que aumentar el área de contacto debido a su carga, ¿no? Porque tienen mayor carga siempre las zapatas centrales. ya, ¿y por qué no has planteado, por ejemplo, el uso de vías de cimentación? Eso lo he delimitado, se ha hecho la delimitación, que solamente se haga para zapatas aisladas. Un poco, se puede hacer también para vías de cimentación, pero no se ha podido, ingeniero. No se ha, en el, en el proyecto de tesis no se la ha mencionado. Si no estoy viendo tu tesis, y por ejemplo, una sugerencia siempre sería que tendrías que construir edificaciones, y en caso hay, por ejemplo, baja capacidad de carga, siempre hacerlo en base a vigas de cimentación para evitar las deformaciones. Sí, eh, exacto, ingeniero. y no lo has colocado. Otras soluciones también son las zapatas combinadas, inclusive hasta las plateas, pero bueno. Estoy Sí. viendo, por ejemplo, hay gráficos de torta, daños, incidencias. ¿Tú crees que una tesis de ingeniería tiene que ser sustentada en base a valores numéricos, modelos matemáticos o la estadística? Una tesis de ingeniería experimental, creo que se toma un muestreo no probabilístico y por lo tanto no se utiliza la estadística, porque los parámetros del suelo varían, no es homogéneo. No podemos decir que este mismo suelo puede encontrar en el otro, ¿no? Puede ser que haya un lente de arena, puede ser que tenga mejores propiedades. Entonces hay una incertidumbre siempre en lo que es el suelo. No podría yo, Sí, la estadística y la ingeniería no, sí, estadística no, se utiliza
Em, tesis de sociología, de educación. pero, ingeniero, Ingeniería es mejor siempre ir, como tú dices, y tomar una muestra y tener el resultado mm, plausible, sí, real, para poder diseñar, ¿no? Inclusive, otra recomendación es también siempre que se hace una edificación, una cimentación, tiene que hacerse los estudios de suelo respectivos en el lugar de los hechos y ahí ver cómo sale, ¿no? ujú. Bueno, me parece interesante tu tesis, he estado revisando, pero, por ejemplo, pones una prueba de chi cuadrado. Sí, eso es para lo que es el A segundo ver, ¿para qué objetivo. sirve la chi cuadrado? Es para contrastar la hipótesis de investigación, ¿no? Se agarra una hipótesis nula y una hipótesis de Ya, investigación pero y chi cuadrado, ¿en qué consiste? Hay una relación entre dos variables para ver el nivel de significancia, qué relación tienen. ¿Cuáles son tus mm, variables? ¿Cuál es el nivel de significancia que has encontrado? sí, ingeniero, pues eso normalmente se toma la chi cuadrada para lo que es enfoques descriptivos. Como se puede observar, como Mm, para mi segundo objetivo. ¿Cómo enfoques descriptivos? El chi cuadrado se utiliza para relacionar dos variables, una variable X y una variable y ver qué tipo de relación tienen entre ellas. Ujú. Sí, Ya, ¿y ingeniero. qué tiene que ver el descriptivo? Creo que estás utilizando un estadístico que ni siquiera lo entiendes. ¿Cuál ha sido el nivel de significancia que has encontrado en tus... cuáles son tus variables y qué nivel de significancia han tenido esas variables? Ya, se ha tomado como variables lo que es la consolidación y su incidencia en las construcciones existentes, cómo va a afectar la consolidación a estas viviendas, ¿no? Que están construidas en ahí, porque la consolidación ocurre en lo que son los suelos finos. Esa Ese es aspecto una variable, sería consolidación. La otra sí, variable, sería la incidencia, ¿no? Ah, la incidencia, ¿no? Lo que produce, las fisuras que produce en mm, en las viviendas. La bueno, ojalá, serviciabilidad. ojalá lo estés entendiendo lo que estás diciendo, porque no te llevo a entenderte del todo, ¿no? A veces es bueno entender lo que uno hace, ¿no? Pones una prueba estadística, no sabes de qué se trata y, como te digo, sí, ¿qué gano poniendo una prueba estadística en una tesis de ingeniería donde yendo al sitio tengo que obtener los resultados? Bueno, daremos por validada de repente tu criterio, pero no es solamente colocar por colocar, hay que saber y sustentar. Eso sería todo, Sí, señor presidente, ya no tengo más preguntas. Bien, gracias, doctor. Invito ahora al magíster Hernán Pedro Martínez Ramos para las preguntas que considere conveniente. Magíster. Gracias, señor presidente. Ángel, en un suelo, cuando hay un nivel freático, la capacidad portante del suelo baja, ¿no es cierto? sí, Yo te quisiera preguntar, ¿cuántas categorías de agua podemos distinguir, digamos, alrededor de las partículas de arcilla cuando se presentan niveles freáticos? y ya. Hay tres tipos de agua. Hay un agua que es absorbida con D, que esta normalmente lo conocemos como el agua sólida debido a esa interacción entre el agua y la arcilla, debido a esas fuerzas eléctricas que las juntan, ¿no? Sabemos que el agua es un dipolo, tiene cargas positivas y negativas, y la partícula de arcilla tiene en su superficie cargas negativas. Por lo tanto, va a atraer a estas partículas de agua y se van a juntar. Ese sería un primer tipo de agua que es la absorbida, y hay otro tipo de agua que es la absorbida con B, que es normalmente lo que conocemos como agua capilar. Y el tercer agua es lo que vemos en el nivel freático, ¿no? El agua, las aguas gravitacionales, esas aguas que encontramos. Eso sería, ingeniero. Esas serían las aguas intersticiales, digamos, las que se conocen como aguas intersticiales. Sí, esas serían las aguas intersticiales. Muy bien.
Bueno, como he visto que en tu tema estás trabajando con el tema de arcillas, a ver, ¿a qué se refiere pues arcillas normalmente consolidadas y a qué se llama arcillas preconsolidadas? Ya, una arcilla normalmente consolidada es que en su historia geológica nunca ha sufrido esfuerzos mayores a la actual. Quiere decir que esta arcilla va a estar en el tramo de la curva virgen porque nunca ha sufrido esfuerzos mayores a la que está en la actualidad. Y una arcilla preconsolidada es que en su historia geológica ya ha sufrido esfuerzos mayores y, y, y que en ese estado que está, tal vez ha habido erosión en sus estratos superiores. Es por eso que se le dice preconsolidado. ¿Y a qué causas se han debido tal vez esa consolidación, esa preconsolidación? A ver, si me permite dibujar acá, lo voy a dibujar para que se entienda mejor. Acá se tiene un suelo y acá se tiene, ¿no? La muestra de suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? En un periodo así ha habido una erosión del suelo y todo este suelo ha sido excavado o ha sido derrumbado, no sé. Entonces, este suelo que lo han retirado, ha habido un alivio aquí y por lo tanto, tienen mayores capacidades esfuerzos mayores en realidad, ¿no? Porque este estrato que se ha retirado, ah, ha habido un esfuerzo de alivio en ahí. Es por eso que se le dice preconsolidado debido a esta disminución, ¿no? De esta capa de aquí. Ya, o sea, que anteriormente tenía otra carga, ¿no? Y después ha tenido otra carga, ya, muy bien. Sí, sí. A ver, ¿qué son las compresiones primarias y compresiones secundarias? Que creo que he escuchado por ahí que has hablado. Sí, las compresiones primarias se refieren básicamente a lo que es la consolidación primaria, ¿no? Eso ocurre debido a la expulsión del agua de los espacios vacíos del suelo. Y al haber esa expulsión de agua va a haber un cambio en lo que es el esfuerzo efectivo, y al haber un cambio en el esfuerzo efectivo va a haber un mayor contacto en lo que es las partículas de arcilla. No van a estar tan a contacto, pero va a haber siempre una densificación del suelo. Y respecto a la otra compresión secundaria, se refiere a la consolidación secundaria, que básicamente se produce al final de la consolidación primaria. Ya esto es por reacomodo de partículas, va a haber un reacomodo, se van a acomodar las partículas debido a esa deformación anterior que le precede, ¿no? Que es la consolidación primaria. Hay un tema ahí de tiempo, ¿no? Sí, De sí, de duración tiempo. de tiempo. Sí, de tiempo. El primaria básicamente es de tiempo, ¿no? Y el secundaria, después de haber pasado la primaria, va a empezar a ocurrir, va a empezar a Lo haber que también a veces conocemos acá en Ingeniero Ángeles, deformaciones diferidas, me parece, de estar por ahí más o menos. sí, Está sí. bien, bueno, señor presidente, eso sería todo mi participación. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Magíster. Entonces, a ver, vamos con algunas preguntas. Y, a ver, Bachiller Ángel, este término de consolidación, mm, ¿qué implica la consolidación? ¿Qué implica? Implica una disminución en lo que es la relación de vacíos, implica también una densificación en el suelo, pero a largo plazo. Implica un aumento en lo que es el esfuerzo efectivo debido a la expulsión del agua, que se traduce en un exceso de presión de poro, ¿no? Y, y, y esos tres aspectos podría considerar este doctor. Claro. Mira, Ángel, continuamente se confunde este término de consolidación con compactación. ¿Qué diferencia hay entre consolidar y compactar?
Ya, consolidar es debido a las cargas estáticas, ¿no? Puede ser debido a un terraplén, puede ser debido a una edificación, va a ser, va a ser debido también a la expulsión de agua. En cambio, la compactación es por medios mecánicos, mediante un rodillo vibratorio que ¿no? Lo va a hacer de manera inmediata. No es necesariamente, no necesariamente se entiende pues, que va a pasar mucho tiempo y va a ser la, la compactación, es básicamente la expulsión de aire, ¿no? Con una humedad óptima. Mira, la principal diferencia es que la consolidación se da así, de una manera natural, ¿no? Sí, Por natural. decir, ¿no? Si sacamos el, la resistencia, todo lo que pueda tener un suelo en forma natural, a eso llamamos consolidación. Pero en una carretera, por ejemplo, las diferentes capas que presenta un pavimento, entonces ahí ya ha intervenido la mano del hombre, ¿no? Exacto. Entonces, a eso ya le denominamos compactación, ¿no? Consolidar quiere decir cualquier suelo, cualquier esto que tenga, o sea, de por sí, ¿no? O sea, por la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Estas arcillas, limos que tú has estudiado porque mayormente estás estudiando suelos de grano fino, Uh-huh. entonces, y has determinado una determinada resistencia, ¿no? Es decir, esas arcillas, esas arenas, esas gravas puedes encontrar así en la naturaleza, eso se llama consolidación. El hombre no interviene para nada. Tal como tú has encontrado así en la naturaleza, a eso denominamos consolidar. En cambio, compactación es que ya el hombre ya interviene ya con un rodillo, ya diferentes estos, entonces ahí ya a eso ya es compactar, ¿no? Exacto. Bien, eh, nos has referido, es un trabajo bastante interesante, ya te digo, nos has referido ahí el círculo de Moore, ¿no? Mm. ¿Cuál es el objeto en términos generales del círculo de Moore? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el objeto? Por ejemplo, aquí en tu trabajo, ¿para qué utilizas el círculo de Moore? Mm, lo estoy utilizando básicamente para demostrar, ¿no? Que hay un incremento en lo que es la capacidad de soporte, porque como se ha podido observar primeramente, hay un círculo, a ver, voy a presentarlo ya, para que se entienda mejor. Y aquí podemos observar, ¿no? El círculo de Moore en condiciones iniciales, se puede observar que para un estado de esfuerzo inicial y para un estado de esfuerzo final, en un tiempo determinado se puede observar que el agua está absorbiendo todas las tensiones, debido a que el agua es incompresible. Pero ¿qué va a pasar? Va pasando el tiempo, va a haber una expulsión de agua y por ende va a haber mayor contacto entre partículas y va a aumentar lo que es el incremento Ya, de esfuerzo. ya. Mira, Ángel. Bien, tú aquí formas este círculo en base a estas tensiones, ¿no? O sea, pero el objetivo final de este círculo, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es su interpretación? O sea, ¿qué vas a ganar tomando
todos estos círculos, al final, ¿qué cosa es lo que vas a obtener en este círculo Emor? Voy ¿Cuál a es, obtenerlo. sí, qué vas a obtener finalmente? Se va a obtener lo que es el ángulo de fricción y la cohesión. Aquí, Muy ¿no? bien. Ese es el punto. O sea, utilizamos este círculo de Moore para definir cómo está la cohesión y cómo está el ángulo de Fricción. fricción, ¿no? Ese es el objeto final de este círculo. Ahora, ¿qué puedes comentar con respecto a la cohesión? Ya utilizando estos círculos, ¿no? ¿Qué comentario puedes hacer acerca de la cohesión? Ya, la cohesión básicamente está ligada a lo que es la parte de la humedad o el agua que tienen las partículas de arcilla. Es lo que los mantiene ligadas, ¿no? Lo que le da esa unión, esa, esa peculiaridad que tiene la arcilla. Acá podemos observar cuando interceptamos A ver, Ángel, químicamente, ¿qué viene a ser la cohesión? Químicamente, químicamente la cohesión. sí. ¿Qué cosa nosotros decimos es un suelo cohesivo, es un suelo no cohesivo? ¿Qué viene a ser cohesión Cohesión, en términos generales? ya, la cohesión es la, es, es ¿cómo? El intercambio. Es esa, es la unión que existe entre partículas de suelo, de arcilla en este caso, con lo que es el agua. Es debido a esas capas de absorción, ¿no? Que mantienen íntimamente ligadas a la arcilla con el agua, y es lo que forma, ¿no? Una interacción entre suelo y agua. Y eso, Claro, mira, cohesión químicamente viene a ser el grado de afinidad, el grado de unión, ¿no? sí, El grado de grado unión. de unión que tienen las partículas, ¿no? Ujú, Entonces, eso es químicamente, este círculo nos va a decir, bueno, tú estás trabajando aquí en este suelo y tu cohesión es tanto. exacto. Y tu ángulo de fricción, ¿y qué cosa es el ángulo de fricción? El ángulo de fricción es como su nombre lo indica, ¿no? Es la fricción que existe entre las partículas. Como sabemos, las arcillas nunca están en contacto debido a que tienen agua, nunca llegan a contactarse. En cambio, los suelos de grano fino sí tienen fricción Claro, debido a su tamaño, ¿no? pero en términos generales, ¿qué es el ángulo de fricción? Ángulo de fricción. Sí, ángulo de fricción. Es la resistencia ¿a qué? Resistencia al deslizamiento, ingeniero. Al corte, Al corte, ajá, porque al va a haber corte. un Sí, deslizamiento de partículas debido a ese corte. claro. O sea, viene a ser este ángulo la resistencia que tienen estas partículas. ¿A dónde? Al corte, exactamente. Al corte, claro. Ahora, ¿cuál es el valor que tú has obtenido respecto a la cohesión con estos círculos, con este círculo que has graficado? ¿Cómo has podido definir tu cohesión y tu ángulo de fricción? Sí, ingeniero, le voy a comentar que en el proyecto de tesis no se ha considerado lo que es el ensayo de corte directo, solo se ha considerado el ensayo de consolidación, debido a que la terna quería que yo halle la capacidad de soporte en función de los parámetros de deformación del suelo, más no de resistencia al corte. Entonces, es por ello que solo lo estoy mostrando, ¿no? Lo que va a ocurrir en el suelo debido a la consolidación, ¿no?
No se ha hecho ese Pero, ensayo de corte. pero mira, este círculo, si tú lo graficas en un eje coordenadas, gráficamente tú vas a tener la cohesión, Así, exactamente. y vas a tener el ángulo de fricción, Fricción. porque aquí tienes la línea envolvente. Ahí está tu línea, ¿no? Tu línea, la línea que corta, ¿no? Que es tangente a todos los círculos, es la envolvente. De ahí vas Exacto. a trazar una línea paralela al eje X y vas a tener tu ángulo de fricción, Fricción. ¿no? Ajá. Y vas a tener la cohesión, ¿dónde? Aquí va a tener ¿Dónde la va a estar cohesión. la cohesión? En Aquí va este a estar la círculo. cohesión. Ahí va a estar la cohesión, ingeniero. Exactamente, claro, o sea, no es cuestión de que no me dijeron, no, aquí ya de tu línea envolvente vas a tener la cohesión y vas a tener el ángulo de Fricción. fricción, ¿no? O Exacto. sea, tú mides el ángulo, ese ángulo que forma esta línea envolvente con el eje X, ahí está tu ángulo de Fricción. fricción. Exacto, Sí, ingeniero. sí. O sea, no es que tienes que hacer, a ver, ensayos especiales, no, así con la gráfica nomás, aquí ya tienes tu ángulo, tu cohesión y tu ángulo de fricción, porque esa es la finalidad de este círculo, ¿no? Exacto, ingeniero. Sí, 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 sí. A ver, otro aspecto importante es el siguiente. Nos has comentado sobre el bulbo de presiones. ¿Qué Sí, cosa ingeniero. es el bulbo de presiones? Ya, el bulbo de presiones es lo que es el incremento de carga debido a una zapata, ¿no? ¿Qué va a pasar con la zapata? Va a haber un incremento de carga debido a esta zapata, sí. Así va a haber un incremento de carga. Ese es el bulbo de presión, ingeniero. Es la disminución, ¿no? O la disipación de la carga, cuanto más profundo es, ¿no? Porque no va a llegar esto hasta Claro, o sea, cuando tú aplicas una carga al suelo, se van a formar bulbo. diferentes, ahí, ¿no? Ujú. Diferentes contornos geométricos, ¿no? Porque Exacto. este bulbo está basado, es similar a un lugar geométrico, ¿no? Ajá. Pero estas presiones van en sentido vertical, ¿no? Ese es lo importante, que tú vas aquí teniendo valores, diferentes valores, que los has trazado, pero eso va en sentido vertical, ¿no? En sentido Exacto. vertical. Y eso te va a determinar la capacidad también de resistencia de un suelo, ¿no? De un Exacto. suelo. Otro aspecto también bastante importante que nos has comentado y que es bien problemático al estudiar esto de arcillas, ¿qué es el cambio volumétrico? Ya, el cambio volumétrico es la disminución del volumen, ¿no? Debido a que va a haber una expulsión de agua y al ocupar ese volumen que ha expulsado el agua, se va a reacomodar las partículas y va a haber, por lo tanto, un asentamiento. Lo llaman normalmente asentamiento, ¿no? Ese cambio volumétrico, debido a una carga que ha alterado las condiciones de equilibrio del suelo debido a esa carga. Claro. Mira, Ángel, sencillamente el cambio volumétrico quiere decir, ¿no? Principalmente en suelos finos, porque tú has realizado este trabajo en suelos finos, te quiere decir, pues, de que si tú estás con arcillas y no hay presencia de agua, es un medio seco, ¿qué va a pasar con esta arcilla? Se va a disminuir de volumen, Mm, ¿no? ¿Y sí, cuándo esta arcilla
se ponga en contacto con el agua, ¿qué va a pasar? Va a haber una expansión, ingeniero. Va a haber un aumento de volumen. Exacto, un aumento de volumen por Claro, una expansión del claro. suelo. Entonces, eso es sencillamente el cambio volumétrico. En presencia del agua, aumente volumen. Sí, aumenta el volumen y cuando En está un ambiente seco, disminuye, ¿no? exacto, Entonces, a eso es lo, en términos sencillos, y claro, esto ¿no? es, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es el valor admisible, Ángel? Mira, yo te estoy tomando preguntas de tu mismo trabajo, ¿no? Estas preguntas están en tu trabajo y, ¿qué se llama? Y yo, tú nos has expuesto el valor admisible. ¿Qué cosa Sí, es el valor admisible? ya, el valor admisible es es la capacidad última que tiene un suelo sobre un factor de seguridad. Esa capacidad última lo sacamos según según el tipo de falla que va a tener la zapata, si va a ser de falla general, local o por punzonamiento. De ahí sacamos la capacidad de soporte última y eso lo dividimos entre un factor de seguridad y obtener lo que es la capacidad admisible. Ya. Ahora, este valor admisible en suelos, ¿ah? ¿Entre qué valores está? Ya, para lo que es suelos arcillosos, normalmente tenemos capacidades admisibles de 1 a 1.5. 1 y Y para, 1.5. sí, 1 a 1.5. En ese rango está, ¿no? Puede variar un poco más 0.3 o ¿Cuál sería su mínimo valor ya. de un mm, valor admisible de una arcilla, por ejemplo, o un limo? Ya puede llegar hasta valores de 0.5 a ¿Ya? 0.7. Incluso puede llegar esto está relacionado. ¿Qué pasaría si esa arcilla es como un bofedal? Entonces, su capacidad de misil tal vez llegaría hasta 0.1, ¿no? Si fuera lodo. Claro, 0.5 es lo mínimo que se... ¿Y cuál sería el valor máximo de un suelo como valor admisible? O Ya, sea, un suelo totalmente óptimo. ya, esto sería de una grava, sería, ¿no? Está entre el ¿Cuál rango de 3 a es? 3.5 debe estar. Incluso Sí, hasta 4 puede ser, ¿no? efectivamente. Una grava va a ir en ese, como valor admisible, 3 kilogramos por Pues, centímetro cuadrado. centímetro cuadrado, ¿no? Mm, Centímetro cuadrado. sí, ingeniero. Claro. Y finalmente, Ángel, a ver, haznos una, un comentario sobre sobre tu trabajo que has realizado aquí en este centro poblado. ¿Qué comentario general puedes hacer sobre este trabajo respecto a ver a la consolidación? ¿Qué puedes comentar? Ya, ingeniero, la parte técnica lo voy a comentar un poco. ¿Ya? Normalmente los ingenieros, siempre que se hace un estudio de suelos, siempre consideran lo que es la capacidad admisible, pero casi nunca le toman interés a lo que son los asentamientos o las distorsiones angulares. Ellos dicen, no suponen, ¿no? Que va a resistir ese suelo o que no va a pasar nada a futuro, que no se va a presentar lo que se ha visto, ¿no? Esas grietas que he podido observar. Entonces, desde ese punto de vista, yo opino que debe hacerse un estudio concienzudo tanto por resistencia, que es capacidad de soporte, y por deformación, que es asentamientos permisibles, y la verificación por distorsiones angulares. Creo que debemos acostumbrarnos ya a ello, ¿no? Más que todo en lo que son suelos cohesivos, porque un suelo cohesivo no solamente se va a comportar de una manera, sino se va a comportar en función a su composición mineralógica, como puede ser una caulinita, una hilita, una mormovillonita. A veces las mormovillonitas son muy problemáticas. Entonces, esos aspectos hay que tomar siempre en cuenta, ingeniero, y ese sería ingeniero.
mi Bien, comentario. bien. De mi parte, sería todo. No sé si habría alguna otra consulta de parte de, del doctor Olazábal. Señor presidente, ninguna otra pregunta. Ya, correcto. Magíster Hernán Martínez. Ninguna pregunta, señor presidente. Bien, entonces vamos a esperar que soporte nos lleve a una sala de deliberación. Ingeniero Wilber, eh, aquí creo que está. ¿En qué sala está usted? ¿En qué sala están los jurados? Usted, doctor Olazábal, creo que está usted en la 62. Sí, ingeniero, estoy ahí. También estoy con Ya, otro, dos dobles estoy por si acaso. allá, en la 62. Y usted, ingeniero Martínez, ¿dónde? En la aula de conferencia 35, señor presidente. Allá, en la aula conferencia 35. Yo estoy en la sala 26. A ver, ingeniero Wilber. No sé cómo vamos a hacer, doctor Olazábal. ¿Tiene usted su celular del ingeniero Wilber? ¿Quién será, ingeniero? Lo conozco. Como somos de Puno, en Juliaca, ¿quién estará? Ay, 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 a ver, voy a... ¿Y dónde está? De repente se ha dormido el señor Wilber. Doctor, le he llamado, acabo de llamar al ingeniero Wilber y me indica que está en viaje y que deliberen por el medio de WhatsApp, me dijo. Ah, ya, 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 ya. Que él va a ordenar Entonces, tal y sí, a ver, doctor Olazábal, ¿nos podría usted crear una sala? Una sala, doctor Olazábal.
Ya les pasé, ingeniero, está en su WhatsApp. Sí, Más bien tienen que cerrar su micrófono acá en el Webex porque si no se va a escuchar. ingeniero Hernán Martínez, por favor, por el WhatsApp, a mi WhatsApp. Ingeniero o magíster Hernán Martínez. Sí, ingeniero, acabo de enviarle por WhatsApp, a ver, no sé si lo he recibido. Bien. Aló, aló. Aló, aló. Sí se le escucha, señor presidente. Sí. A ver.
Bachiller Ángel, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchen, doctor. Sí, ya, listo. Bien, a ver, tanto a usted, Bachiller Ángel, Bachiller Ángel Samuel Lazares Alcázar, como también a todo el público presente. El jurado ha deliberado y el resultado es de que usted está aprobado. Y a partir de ahora ya es usted un flamante ingeniero civil y la recomendación de mi parte es, ingeniero, que usted ya se desenvuelva a partir ya desde este momento con mucha ética, mucha profesionalidad. ¿Para qué? Para satisfacción de usted, de su familia, de todos los que conformamos aquí esta Universidad Andina, que es su alma mater. Desde ya las felicitaciones a usted, a su familia, por el logro obtenido en este momento. Bien, voy a ceder en el uso de la palabra al doctor Olazábal para que le dé algunas palabras. Doctor Olazábal. Sí, ingeniero, señor presidente, vamos a de repente decirle al bachiller Ángel Samuel que el día de hoy se está titulando, está adquiriendo el título de ingeniero civil, ¿no? Que felicitarlo a nombre de sus docentes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. eh, También felicitar no solo a él, sino a sus padres que le han apoyado, a su familia en sí, todo aquel que de repente ha apoyado su formación, partiendo también desde sus compañeros y todos los que lo rodean. Después de felicitar a ellos, decirle también al señor bachiller